Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para retener lo bueno. Y en este día vamos a continuar con el capítulo 13 del libro de Lucas en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción. Así que vamos a continuar. Dice, un llamado al arrepentimiento. Dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Dice, y Jesús respondió, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Y esto está muy interesante ahora que lo estuve estudiando porque precisamente lo que pasó es que sí, Pilato, el gobernador, mandó matar a unos galileos y lo más probable es que los mandó matar pensando que eran personas rebeldes o que estaban iniciando una revolución en contra del reino de Roma, pues, ¿no? El imperio de Romano, y entonces los mataron. Y los fariseos, precisamente, la secta de los fariseos estaba en contra de toda forma de rebelión, de uso de la fuerza para rebelarse contra los romanos. Entonces, toda la gente que estaba a favor de este pensamiento de los fariseos podrían decir, ay, bueno, pues se lo buscaron ellos por andarse rebelando, ¿no? Contra el imperio romano. Pues ni modo, les vino su juicio. Y en el caso de los de la torre de Siloé, probablemente era gente que estaba trabajando en un acueducto romano y entonces a causa de este accidente que se cayó esta torre, pues murieron todas estas personas que estaban trabajando. Y había un grupo revolucionario que se llamaban los celotes, que estaban en contra de los romanos y que estaban usando la fuerza física precisamente y estaban en contra de cualquier persona que se dedicara a trabajar a favor de los romanos. Entonces, todo este grupo y gente que apoyaba este pensamiento probablemente hubiera dicho, no, no, pues ahora se lo buscaron ellos por andar trabajando con los romanos, les vino ese juicio de Dios, ¿no? Y por eso Jesús les dijo, a ver, de ninguna manera es por eso que murieron. Cualquier persona, y ahorita el Señor nos está hablando esto, cualquier persona, todos vamos a morir en esta tierra, es un tiempo específico que tenemos en esta tierra y vamos a morir. Pero todo depende también si nos arrepentimos o no nos arrepentimos, qué va a pasar, ¿no? A dónde vamos a ir a vivir la eternidad. Y en este caso, que no juzguemos de si una persona murió por un accidente trágico, murió de una manera terrible, murió por algo, juzgar luego y decir, ah, es porque estaba un juicio, una consecuencia de todas las cosas malas que hizo y por hacer así, llevar así su vida, que tengamos cuidado de eso, sino que más bien busquemos, busquemos en nuestra vida arrepentirnos, que busquemos en nuestra vida no andar fijándonos en lo que los demás hacen, sino tener cuidado de nuestra propia vida, que es la que Dios nos ha dado y de dónde queremos pasar la eternidad. Parábola de la higuera estéril, B6. Luego Jesús les contó la siguiente historia, dice, un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado, o sea, no encontraba nunca fruta, nunca, no encontraban higuitos. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. Solo ocupa espacio y también quita nutrientes a la tierra. Todo eso pensó, ¿no? Dijo, no, ya corta este árbol, no sirve. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Y aquí lo que el Señor Jesús estaba remarcando es la importancia de que en el reino de Dios tenemos que dar fruto. El Señor espera que demos fruto de lo que hemos recibido. Que no nos quedemos nada más así como denme, cuídenme, lléname, Señor, pero no hagamos nada con lo que hemos recibido.
Si así es como estamos, tiene que haber un cambio de vida en nosotros. Tiene que haber un cambio de enfoque y de cómo también tenemos nuestra relación con Dios, porque Dios para eso nos ha preparado, nos ha llenado para que de lo que tenemos vayamos y demos. Los discípulos de Jesús, incluso en el tiempo que estuvieron con Él, también sirvieron, usaron de lo que aprendieron, lo pusieron en acción, lo pusieron al servicio de los demás. Y bueno, no se diga, cuando el Señor Jesús ascendió, resucitó y se fue con el Padre, pues los que quedaron haciendo la obra que había iniciado el Señor por medio de su venida y de su trabajo, y que el Espíritu Santo vino a sellar la vida de los discípulos, pues fueron los discípulos, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo. Así que esto es importante. No tenemos que ser, como en otras palabras lo podemos decir, bebés espirituales que nada más esperamos cuidados, beneficios, tratos especiales de Dios, sino que hay que dar fruto, hay que poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que se nos ha entregado, lo que se nos ha dado. Porque si no, como dice aquí, por eso pone el ejemplo de este árbol, córtalo. Córtalo, solamente no está dando frutos, no ha estado, se le ha tenido cuidado especial y no ha dado fruto. Pero en este caso, como el jardinero dice, espera un año más, le dice el Señor al dueño, ¿no?, del jardín. Espera un año más y si no, pues ya no. Entonces, todavía hay tiempo, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Todavía hay tiempo de empezar a dar frutos. En tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, con tus padres, con tus hermanos, en el trabajo, en todo lado, en todo lugar. Jesús sana en el día de descanso. 10. Dice, cierto día de descanso, recordemos que siempre había problemas en el día de descanso, porque como había tantas leyes estructuradas que no venían de Dios, entonces siempre había discusiones con el Señor Jesús, que por qué hizo y por qué no hizo. Dice, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. ¿Sí? Puede haber gente que está con alguna discapacidad, perdón, o alguna deficiencia. Yo he escuchado y oí de una persona que era sorda precisamente porque tenía un demonio que había estado en su familia durante años. Entonces, sí, sí, puede haber enfermedades o situaciones físicas así de, mm, de alguna discapacidad a causa de demonios. Dice, había estado encorvada durante 18 años, y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, ve cómo empezó a hablarle, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Como sabemos, el Señor Jesús era movido a misericordia por la necesidad física y humana de las personas. Entonces por eso le dijo, aquí aparte no era nada más una necesidad física, sino espiritual, por la causa de esta enfermedad, ¿no? Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios?, dice aquí la Biblia. Y así el Señor te dice en este día, apreciable hombre, apreciable mujer, apreciado, apreciada, sé sano. Sé sano. Si tú has estado pasando por algo, una enfermedad, sé sano en el nombre de Jesús. Solamente tienes que recibir y creer el poder de Dios y esa sanidad de Dios que está fluyendo en este mismo momento desde el trono de Dios directamente sobre tu vida, sobre tu familia. Descansa y sé libre. Sé sanado de esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Total, fue sanada y alabó a Dios. ¿Cómo no iba a alabar a Dios? 14. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que sanar era practicar la medicina, entonces no se podía ejecutar ningún trabajo en el sábado. Entonces dijo, hay 6 días en la semana para trabajar, le dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas. Recordemos que es una hipócrita o un hipócrita, alguien que aparenta algo que no es, ¿verdad? Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. O sea, no se hagan, les dijo. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? O sea, lo desatan para que no se muera el pobrecito ahí de deshidratación. Esta preciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso?
Y en otra versión, en la Reina Valera, decía, no es justo que sea desatada, o sea, liberada, así como ustedes desatan a un animal, a un burrito, para que no se les muera, para cuidarlo, para cuidar de que esté bien, que no se muera, no se deshidrate. ¿Por qué no vamos a desatar, a liberar a esta mujer que durante años ha estado, dice que, eh, esclavizada por Satanás? O sea, les hizo entender su hipocresía. No nada más les dijo hipócrita, sino les hizo entender su hipocresía. 17. Esto avergonzó a sus enemigos. O sea, lo que causó fue mucha vergüenza para sus enemigos porque era verdad. Era cierto lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que Él hacía. Híjoles, muchas veces así nos podemos encontrar nosotros. Aquí el punto importante es no decir, ay, esos fariseos, ay, eran unos canijos terribles. No, sino cómo a veces podemos tener esta actitud, ¿verdad? De, de ser hipócritas, de juzgar, de decir, de poner cargas en los demás. Sí, y no estar viendo realmente lo que uno ha estado haciendo. Y aquí lo que el Señor nos llama es a tener misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros y a nosotros también actuar con misericordia con los demás. Tener misericordia de esa misma misericordia que Dios ha mostrado a nosotros, de la que hemos recibido y por la cual estamos aquí, sanos y salvos también, literalmente, por el Señor. Tener un cambio de actitud, ¿verdad? De mentalidad. Vamos a leer nada más estos dos versículos. Dice, entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? Porque ellos esperaban que el reino de Dios fuera literalmente que viniera el reino de Dios y quitara a los romanos y ya, se estableciera otra vez el esplendor del reino de Israel. Pero les dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en ramas. O sea que empieza pequeño, no iba a llegar con alborotos, no iba a llegar con guerras, no iba a llegar con esto. Iba a empezar chiquito, como estaba empezando, que empezó, nació Jesús, creció, empezó su ministerio, empezó a crecer, fue más conocido, hasta que, como lo que conocemos en este tiempo, hay mucha gente que ha escuchado ya del Evangelio de Dios. Algunos lo han rechazado, algunos lo han recibido, algunos les ha parecido indiferente, pero empezó pequeño hasta hacerse tan grande que lo que ahora podemos conocer, ¿no? De congregaciones muy grandes, ministerios muy grandes, cosas muy grandes que ha hecho el Señor. Gracias a Él, que Él lo ha hecho que se haga, que crezca. Pero así empezó y les quería hacer entender que así de pequeño como iba a empezar, iba a ser algo grande y glorioso manifestándose aquí en la tierra, porque el reino de Dios es grande y glorioso en donde está, ¿verdad? Allá en su trono, en el reino de Dios, en los cielos, pues. Pero aquí en la tierra empezó pequeñito hasta que fue siendo más grande. Así que tú no te desanimes. El reino de Dios se está estableciendo en tu casa y así como está empezando, a lo mejor, si apenas acabas de conocer al Señor o tienes muchos años, pero ya estás poniendo en práctica la palabra de Dios, así en pequeño comienza, chiquito, hasta que empieza a crecer, crecer. Y es un árbol en donde, ¿qué pasa? Los pájaros hacen nidos en las ramas. A los pájaros se les antoja venir y descansar. Así que ven este día en el poder de Dios, quitando todo juicio hacia ti mismo también y hacia los demás y utilizando la misericordia que Dios ha puesto en ti. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.